Hola, en esta clase se cubre el tema revisando la literatura. En esta clase se cubre el tema revisando la literatura. Espero que aprendas algo nuevo hoy. Los objetivos de esta clase son repasar primero brevemente los temas más importantes de las clases pasadas, que era introducción a los enfoques de investigación y la segunda era el problema de investigación. Luego, describir el proceso de investigación para ir trayendo la clase de lo general hacia la clase de hoy, que es revisando la literatura. Luego, definir qué es una revisión de literatura, definición. Luego, describir por qué es importante la revisión de literatura. Después, describir en qué se diferencia la revisión de literatura en investigaciones cuantitativas y cualitativas. Y por último, se describen los pasos para realizar una revisión de literatura. Así que comenzamos. Los temas más importantes de las clases pasadas, recuerden, la clase 1 fue introducción a los enfoques de investigación, clase 2, identificando un problema de investigación. Con respecto a la introducción a los enfoques de investigación, esto de manera breve, recuerden, pueden ir a la descripción del video y está el enlace para todo el playlist o la lista de videos del método de investigación. Pues, ¿qué es investigación? Rapidito, es conjunto de procesos que son sistemáticos, críticos y empíricos aplicados a un problema con el resultado de ampliar el conocimiento. ¿Por qué esto es importante? Pues porque ayuda a ampliar el conocimiento, a informar y a informar las prácticas existentes. ¿Cuáles son los tres enfoques de investigación? Pues hay enfoques cuantitativos, cualitativos, mixtos. ¿Cuáles son los componentes principales? Los tres componentes principales de los enfoques de investigación. Pues cada enfoque de investigación, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, tiene visión filosófica del mundo, tiene diseños de investigación y tiene métodos de investigación. Entonces, ¿cuál es la interdependencia entre la visión filosófica del mundo, el diseño de investigación y el método? Pues tiene que haber siempre una coherencia. Por ejemplo, si tiene una visión filosófica tiene un enfoque cuantitativo, pues debe tener enfoque cuantitativo. Pues visión filosófica del mundo, pues por ejemplo, pospositivista. Diseño de investigación puede ser encuestas, experimentos, pero no es que cojas, por ejemplo, narrativo, etnográfico. Y recopilación de datos, pues instrumentos, encuestas, utilizar instrumentos, medidas para recopilar datos, no realizar entrevistas, por ejemplo. Así que criterios para seleccionar un enfoque de investigación, pues para seleccionar un enfoque de investigación es importante tener en cuenta el problema de investigación. Hay problemas que se prestan más para investigación cuantitativa, cualitativa o para atenderlo de manera mixta. Está la audiencia específica a la que va dirigida el estudio. Si va a ser un trabajo para un congreso cuantitativo, pues no sometas un trabajo cualitativo y viceversa. Y también la predisposición de uno como investigador hacia cierto tipo de investigación, cuantitativo, cualitativo o mixto. Entonces, con respecto a identificar un problema de investigación, pues es importante tener en cuenta que la investigación es un proceso sistemático, crítico, empírico. Es sistemático porque un sistema es un conjunto de elementos interdependientes que forman un todo unificado. En el todo unificado del proceso de investigación, los pasos son los elementos interdependientes y vamos por distintos pasos. Vimos como la clase pasada trabajamos con identificar un problema de investigación. ¿Y que era un problema de investigación? Pues problema es, pues valga la redundancia, problema o asunto que necesita ser atendido y lleva la necesidad de realizar un estudio. Porque es importante, porque el problema de investigación, ese planteamiento del problema de investigación, es la base sobre la que se fundamenta todo el cuerpo de conocimiento de la investigación luego. Tener una base sólida ayuda a que las próximas etapas del proceso de investigación pues sean más... si tienes una base sólida, pues es un buen indicio de que todo va a seguir saliendo bien. Si tienes una base que esté dudosa, pues el resto de la investigación puede tener problemas. Conocer criterios para determinar si un problema puede y debe estudiarse. Pues un problema puede estudiarse si se tiene acceso a participantes y lugares de investigación, si se tiene el tiempo disponible, si se tienen los recursos y si se tienen las habilidades para hacer el estudio. Recuerden, pueden ir más a fondo en el video anterior. Un problema debe estudiarse cuando atiende una brecha investigativa, o sea, un vacío en la literatura, cuando tiene contradicciones en la literatura,
cuando extiende o añade algo nuevo más allá de duplicar lo que se ha hecho. Conocer diferencias en problemas de investigación cuantitativo y cualitativo. Pues muchas veces lo cuantitativo tiene que ver con explicar, predecir. Lo cualitativo tiene que ver con explorar, entender. Y eso se refleja en el problema de investigación, en la terminología utilizada, dependiendo del enfoque de investigación. Y conocer los 5 aspectos del planteamiento del problema, pues está el tema, está el problema de tema general. Es que un investigador o investigadora decide estudiar al principio del estudio. Tema general, problema de investigación específico dentro del tema general. Justificación de la importancia del problema de investigación basada ya sea en lo que otros autores han escrito en la literatura, en conversaciones con otras personas, en experiencias personales, enumerar deficiencias existentes en la literatura. Y 5, establecer la audiencia o audiencias que se beneficiarán de que se realice este estudio. Así que ya dejando un poco atrás las 2 clases anteriores del enfoque de investigación y el problema de investigación, pues volvemos. La investigación es un proceso sistemático, crítico y empírico aplicado a un problema con el resultado de ampliar el conocimiento. Y es un proceso que consiste en una serie de 6 pasos utilizados por investigadores cuando realizan un estudio. Así que ya prácticamente cubrimos el paso 1 y hoy nos dirigimos al paso 2, que es revisar la literatura. Y ya, pues nos estamos en el primer piso de identificar un problema de investigación. Esta es la analogía como, similar a cómo se construye, digamos, un edificio y el problema de investigación es la base. Pues el segundo piso sería la revisión de literatura. ¿Y qué es una revisión de literatura? Pues una revisión de literatura es un resumen escrito de artículos, libros y otros documentos que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. Así que esa es una revisión de literatura. Y voy a quitar las líneas rojas solamente para que sea más fácil leer lo próximo. Definición de revisión de literatura. La revisión de literatura también organiza la literatura en subtemas y documenta la necesidad del estudio propuesto. Así que, por ejemplo, pueden ver aquí cómo tenemos una literatura que comienza revisión de literatura, una subsección dentro de la introducción. Tiene un desarrollo teórico, tema 1 con sus subtemas 1, 2 y 3, tema 2 con sus subtemas 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Así que en la revisión de literatura, que recuerden la definición anterior, es un resumen escrito de artículos, libros y otros documentos que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. Y pues al realizar la literatura y organizarla por distintos subtemas hasta llegar a delimitar su problema de investigación, es dentro de todo, tienen un tema general. Su problema de investigación es un problema específico dentro de un tema general. Pero ustedes van definiendo literatura y van conociendo, van delimitando lo que se ha hecho sobre ese tema general y cómo esto pues lleva a la necesidad de realizar este estudio específico. Cómo su estudio específico surge de una necesidad, de una brecha investigativa que no se ha atendido en el cuerpo de literatura existente. Así que en la forma más rigurosa de investigación, los autores basan esta revisión principalmente en estudios reportados en artículos de revista. Así que se consideran, lo van a escuchar mucho esta clase, artículos empíricos, artículos de investigación. Empírico se refiere a experiencia. ¿Y qué quiere decir experiencia en contexto de investigación? Que es un proceso donde se recopilaron datos, se analizaron esos datos, se interpretaron los datos y se contrastan las hipótesis, digamos si fue un estudio cuantitativo o la pregunta de investigación, con los resultados o hallazgos encontrados, ya sea resultados de investigación cuantitativa, hallazgos de investigación cualitativa. Y sin excepción, todo el mundo, todos los investigadores e investigadoras que realizan una revisión de literatura, deben realizar una revisión de literatura como un paso en el proceso de la investigación. Ahora, ¿por qué es importante la revisión de literatura? Y la revisión de literatura es importante, pues, porque documenta cómo un estudio aporta a la literatura existente. Así que piensen que esta gota de agua es su estudio. Todo lo que está acá abajo es la literatura. ¿Qué es una literatura? El cuerpo pues escrito el cuerpo de escritos que hay sobre el cuerpo de artículos, libros, otros documentos que existe sobre un tema particular.
Y ustedes al realizar un estudio, un proyecto de investigación, desean que cuando ese estudio caiga en el cuerpo de la literatura que existe, cree sus ondas, que cree algún efecto. Así que si un estudio no contribuye a la literatura, si duplica investigaciones que ya han sido realizadas. Eso sería el equivalente a una gota de agua que cae pues, en el agua que ya estaba abajo, en la literatura existente, pero que no crea ninguna onda, porque no produjo, no atiende ninguna brecha investigativa, ninguna contradicción en la literatura, no extiende nada nuevo. Pues es importante conocer la literatura para saber dónde es que está el vacío en la literatura y dónde uno debe posicionar su estudio para que sea efectivo. Así que la literatura, vamos de nuevo, sé que sigo repitiendo, pero definición de literatura, un resumen escrito de artículos, libros y otros documentos que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. ¿Y por qué esto es importante, la revisión de literatura? Porque importancia, así que definición, importancia, porque documenta como un estudio, documenta o justifica, es lo mismo, documenta o justifica como un estudio aporta a la literatura existente. No es que yo quise hacer este problema de investigación de la nada específico, sino que yo identifiqué el tema general, identifiqué todo lo más posible, lo más comprensivo posible la literatura existente, e identifiqué dentro de esta literatura hace falta esto que yo estoy examinando. Y esto va a tener un impacto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en la revisión de literatura en la investigación cuantitativa y cualitativa? Pues hay 3 diferencias primarias en la revisión de literatura en la investigación cuantitativa y cualitativa. Y tienen que ver con, 1, la cantidad de literatura citada al inicio de un estudio. La utilización de literatura al inicio de un estudio. Así que cantidad, inicio, utilización, inicio. Y la utilización de literatura al final del estudio. Vamos por partes. Primero, diferencias en investigación cuantitativa y cualitativa con respecto a la cantidad de literatura citada al inicio de un estudio. Por un lado, en el enfoque cuantitativo, pues los investigadores e investigadoras discuten extensamente la literatura al inicio de un estudio. Mientras que en el enfoque cualitativo, sí se discute literatura, toda investigación incluye literatura, pero no suelen discutir extensamente la literatura al inicio de un estudio por la naturaleza de lo que es un enfoque cualitativo, que es inductivo, va de lo particular a lo general, de la experiencia o la experiencia subjetiva, singular, perspectiva de participante, hacia crear explicaciones abstractas, más generales. Pues al no depender extensamente de la literatura al inicio de un estudio, esto posibilita que emerjan en lenguaje cualitativo los puntos de vista de los y las participantes sin estar limitados por las perspectivas de otros autores en la literatura. Me interesa, antes de comparar con lo que otras personas han obtenido, quiero basarme directamente en la experiencia de la persona y crear mis propias explicaciones. Utilización de literatura al inicio de un estudio. En el enfoque cuantitativo y cualitativo tienen algo similar. Estos puntos es similar. El primero, en el enfoque cuantitativo se justifica la importancia, es la literatura ayuda a documentar o justificar la importancia del problema de investigación. Así que yo identifico todo el cuerpo del... yo describo el estado pasado y actual del conocimiento, lo resumo y digo mi estudio que hay acá, en este vacío que queda por atender. Documento o justifico la importancia del problema de investigación en el cuantitativo. También en el cualitativo, similar a la investigación cuantitativa, los y las investigadores mencionan la literatura al inicio del estudio, aunque menos extensamente que la investigación cuantitativa, para documentar o justificar el problema de investigación. Así que toda investigación pues tiene un planteamiento del problema específico dentro de un tema más general y ustedes la literatura van guiando de la mano a ese lector o lectora a través del tema general hasta llegar al vacío que es necesario atender, que es su problema de investigación. Y esto es lo similar entre enfoque cuantitativo y cualitativo, en que contrastan que en el enfoque cuantitativo, mientras que el enfoque cualitativo es inductivo, que va de la experiencia particular de la persona, de lo particular a lo general, particular a general, en el enfoque cuantitativo es deductivo. Pues la literatura sirve para proveer un hilo conductor y prefigura o foreshadows, anticipa, prevé la declaración del propósito del estudio y las preguntas de investigación o hipótesis. Recuerden
que en cuantitativo vamos de lo general, pues digamos literatura, nos basamos en lo que otras personas han hecho antes, en la literatura existente, y nos basamos, digamos, en una teoría que ya existe para explicar y predecir relaciones entre variables. Así que toda esa literatura es el hilo conductor sobre el que se van a desarrollar luego, se van a basar las hipótesis, nuestras predicciones. Entonces, tercero, la utilización de literatura al final de un estudio. Y al final del estudio es parecido, lo que cambia es el lenguaje. En el enfoque cuantitativo, los autores incorporan literatura al final de un estudio comparando los resultados obtenidos en su muestra particular, en su estudio, con predicciones o expectativas previas establecidas al inicio del estudio. Así que comparo lo que yo obtuve en mi estudio, en mi muestra, con lo que otros obtuvieron en estudios similares. Pero vean las palabras clave: cuantitativos, resultados, predicciones, expectativas. En el enfoque cualitativo es similar. Los autores examinan si los hallazgos, en vez de resultados, hallazgos del estudio apoyan, en vez de como que predecir, apoyan o modifican ideas o prácticas reportadas previamente en la literatura. Así que se sigue de cierta manera regresando a la literatura, pero el término en cuantitativo suenan como resultados, cualitativo hallazgo, cuantitativo predicciones, expectativas, acá ideas, prácticas. Así que nada, cada enfoque tiene su terminología que refleja, pues, o explicar y predecir relaciones entre variables y explorar y entender significados que individuos o grupos atribuyen a problemas sociales o humanos. Entonces, en resumen, sé que se ve pequeño y es lo que ya dijimos, así que vamos le doy zoom. Ustedes pueden verlo con calma, le pueden dar pausa al video si ustedes desean verlo con más calma. Pero en resumen, las diferencias al inicio del estudio: cantidad citada, investigación cuantitativa extensa, porque todas las hipótesis luego dependen de esa literatura, se fundamentan en ellas para hacer predicciones. Investigación cuantitativa, la literatura es mínima al principio del estudio porque el acercamiento es más inductivo, mientras cuantitativo es deductivo. Deductivo general a particular, inductivo particular a general. Luego, diferencia: utilización de literatura al inicio del estudio, pues cuantitativa justifica o documenta la importancia del problema de investigación, y también en la cualitativa. Así que aquí son similares, pero en la cuantitativa pues es el hilo conductor sobre el que se fundamentan después la declaración de propósito, preguntas de investigación, hipótesis, mientras que en la cualitativa pues no tiene ese rol de ser tan determinante la literatura, es más un apoyo, no tanto determinar como una guía de todo el estudio. Y al final del estudio, la investigación cuantitativa ayuda a confirmar o desconfirmar predicciones previas de la literatura. Vean el lenguaje más de predictivo. Y en la cualitativa, la literatura se utiliza al final del estudio, en la discusión, para apoyar o modificar los hallazgos existentes en la literatura. Ahora, los 6 pasos para realizar una revisión de literatura, pues quiero dejar claro que hay distintos acercamientos para hacer revisiones de literatura. No hay un acercamiento prescrito. Ese no es el único. Este es uno de los que me parece acercamientos de mejores prácticas para hacerlo y de los más comprensivos. Pero cada persona puede elegir cómo decide realizar su revisión de literatura. Simplemente este es uno que yo recomiendo. En mi experiencia personal me pareció muy útil. Así que, aunque no existe un camino prescrito para realizar una revisión de literatura, es común seguir un proceso de 6 pasos interrelacionados, que son: identificar términos clave, localizar literatura, evaluar y seleccionar críticamente la literatura que revisarás, organiza la literatura, sintetiza la literatura y escribe una revisión de literatura. Estos son 6 pasos para realizar una revisión de literatura. Vamos. Y aquí ven que, nada, yo de nuevo me disculpo un poco porque mis habilidades de dibujo quizás no sean las más apropiadas, pero este es un proceso de 6 pasos para realizar la revisión de literatura, que de nuevo voy a darle zoom, ya que este video está grabado. Pueden ver los 6 pasos con calma. Los 6 pasos: identificar términos clave. Paso 1. Paso 2. Localizar literatura. Paso 3. Evaluar y seleccionar críticamente la literatura que revisarás. Paso 4. Organiza la literatura. Paso 5. Sintetiza la literatura. Y paso 6. Escribe una revisión de literatura.
Ahora, paso 1. Identifica términos clave, pues comienza tu búsqueda de la literatura limitando tu tema a unos pocos términos clave usando una o dos palabras o frases cortas. Importante comenzar con algunas palabras clave y hay varias estrategias para identificar estos términos. Por ejemplo, está la de escribir un título de trabajo preliminar. En inglés se conoce como un working title, un título que va a ir cambiando a través del estudio tentativo. Así que escribe un título de trabajo preliminar para tu proyecto y selecciona 2 a 3 palabras que capturen la idea central del estudio. Ayer en la clase, este video lo estoy haciendo después de la clase, sugirieron la idea de mobbing y desempeño. Desempeño. Así que, título de trabajo, relación entre mobbing y desempeño. Muchas veces estas búsquedas se tienen que hacer luego, tanto en español como en inglés, pero por lo general muchos artículos están en inglés. Luego, escribe una pregunta de investigación. Estas son distintas estrategias. Esta es estrategia 1. La 2, escribe una pregunta de investigación general que te gustaría responder en tu estudio. Selecciona 2 a 3 palabras de esta pregunta que resuman la dirección principal de la investigación. Y 3, utiliza palabras que autores reportan en la literatura. Así que vamos a pensar que tenemos mobbing y desempeño. Esas son nuestras variables. Y nuestro working title, relación entre mobbing y desempeño. Ahora, paso 1, identificar términos clave. Paso 2, localiza la literatura. Así que luego de identificar términos clave, ahora puedes comenzar la búsqueda de literatura relevante. Y quise poner esta imagen para representar que buscar literatura relevante cuando hay miles y miles y miles de estudios que se seleccionan, que cada año se siguen publicando y al fin y al cabo el que es manejable, quizás leer 50 para mi proyecto y de 1000, 50 no es ni un 5% de los estudios, un 5% de los estudios. ¿Cómo yo selecciono la aguja dentro del pajar? ¿Quién puede identificar la aguja que está justamente aquí? Si ahora identificar literatura relevante requiere, pues ya que no tenemos los recursos de tiempo para leer 1000 artículos, pues necesitamos buscar los artículos que sean manejables leer en un tiempo razonable. Y es como encontrar la aguja en el pajar. Así que es recomendable utilizar una base de datos computarizada para iniciar a localizar tu literatura. Por ejemplo, se conoce APA SIGINFO. Así que se recomienda utilizar fuentes primarias y secundarias. La literatura de fuente primaria es aquella reportada por personas que realizaron la investigación o quienes originaron la idea, quienes publicaron el artículo de investigación que valga la redundancia, se publica en una revista académica. Esas son fuentes primarias, los que hicieron la investigación. También se recomienda utilizar en menor escala, pero también se recomienda utilizar fuentes secundarias, que es la literatura que resume fuentes primarias, como manual de estilo APA, enciclopedia, libros de texto. Así que no son quienes hicieron la investigación particular, pero son quienes resumen ese estudio. Para una audiencia quizás que sea más amplia o que si el estudio fue muy específico, muy avanzado el lenguaje, para explicarlo de manera más simple para audiencias que estén introduciéndose a un tema. Entonces, para facilitar la recolección de material relevante, utiliza bases de datos computarizadas para acceder a la literatura. Las bases de datos computarizadas de la literatura están disponibles a través del Internet y proveen fácil acceso a miles de revistas académicas, artículos de conferencias y materiales acerca de muchos temas diferentes. Así que vamos a revisar solamente algunas de las principales bases de datos disponibles, pero representan fuentes importantes de información para revisiones de literatura. Por ejemplo, está EBSCO, que es una base de datos amplia o macro que incluye muchas bases de datos especializadas, como APA SIGINFO. Vamos a hacerlo. Vamos a ir acá, vamos a escribir EBSCO. No quería que saliera aquí. Vamos a poner como EBSCO. EBSCO. Aparece EBSCO Information Services. Lo seleccionan. Aceptamos los cookies, ¿ok? Y van donde dice See All Products and Services, o ver todos los productos y servicios. Y después van a Research Database, o bases de datos de investigación. Browse. Fui a donde dice Browse. Luego nos interesa, por ejemplo, dijimos APA SIGINFO. Pues vamos aquí a las letras. La A. APA. APA no está aquí, está hasta AL. Vamos a la segunda página.
Nos interesa APA SIG Info. Lo presiono. Y estamos en APA SIG Info. Y aquí vamos a buscar mobbing y bullying. Así que vamos a poner, por ejemplo, mobbing and... disculpen. Mobbing and y performance, desempeño. Buscan y le va a preguntar su institución. Algo que quizás no deben hacer, pero bueno, ¿qué más va a dar? Nadie, aquí no revisan nada. Aquí lo que dice, vamos a utilizar la base de datos de su institución. La institución en la que yo trabajo es la Universidad Albizu. Y vean cómo no me preguntan nada. Ustedes, cualquier persona puede venir acá, escribir que es de la Universidad Albizu y usar la biblioteca. Así que presionan biblioteca de Albizu. No me preguntó nada, ninguna información, así que cualquiera puede hacerlo. Tienen libre acceso. Todos somos Albizu, así que pueden utilizarlo de manera gratuita. Cualquier persona del mundo que no estudie en la Albizu por ahora, hasta que se den cuenta y lo restrinjan. Pues vienen y ponen aquí, por ejemplo, mobbing y desempeño. Le dan búsqueda. Y ven que tiene 29.000 resultados. Demasiado. Vamos a ir poniendo esto los últimos 5 años. En años, ven que estoy aquí, vean la flecha, fui acá donde dice los años. Voy a ponerle del 2019 al 2024. Voy a darle Enter. Le di Enter. Bajó a 10.000. Todavía es mucho. Quiero que sean textos completos. Voy a hacer donde dice limitar a texto. Deja cambiarle. Disculpen, es que estoy utilizando la pizarra virtual y cuando hago clic hace doble clic sin yo querer. Así que voy a cambiar el mouse un momento para estos propósitos para poder seleccionar esto. Texto completo. Bajó a 3.300. Quiero adicional que sean revisados por pares. 2.700. Quiero que esté disponible en la colección de la biblioteca. 2.700, sigue así. Ahora quiero nada, ustedes siguen delimitándolo, demostrar más cosas. Y ustedes, quiero que sea específicamente de la psicología. Así que quiero que sea, bueno, esto es obvio, Psiquinfo es de psicología. Psicología. Quiero que sea de una revista específica, o quiero que sea desde el año, pero en este mes específico, enero 2019 a febrero 2024, que es la fecha en que grabé este video, que esté en inglés. Y le dan búsqueda. Y ya bajó aquí a 327. Al ponerle que sean de psicología. Y aquí se ve todo lo que he hecho. Y cada vez voy bajando más. Y ahora quiero que aparezcan palabras clave. Pero ahora quiero que aparezca solamente mobbing y performance. Que aparezca solamente en el título. En vez de ser palabras clave. No hay ninguna que sea mobbing y performance en el título. Así que quizá tengo estos artículos, pero le pongo algo parecido. Le pongo bullying y performance. Y que aparezca, bueno, primero palabras clave, keyword. Hay 7.000, demasiadas. Quiero que sean en el título solamente, para que sean más relevantes. Que aparezca eso en el título. Y hay 11. Y hay los que aparecen disponibles tienen lo de el PDF. Así que eso fue EBSCO. Vamos ahora a Google Scholar. Así que Google Scholar, otra base de datos gratuita para buscar literatura, artículos revisados por pares, tesis, libros, etc. Así que para Google Scholar, vamos a Google. Ok, ponen Google Scholar, lo seleccionan y digamos que nos interesa aquí bullying y performance. Hago clic
Y Google Scholar lo pone por orden de... pone artículos que son altamente citados. Ustedes pueden luego cambiar, quiero que no, que sea últimos 4 años. O le cambian Custom Range 2019, 2019, 2024. Búsqueda. Ok, hay 22.000 resultados, lo ven aquí demasiado. Quiero que sean artículos de revisión o todo, cualquier tipo. Pero dicen, ok, esto es demasiado general, quiero ir, van estas 3 líneas, van donde dice Advanced Search, y quiero que sea Bullying y Performance, pero de nuevo, que sea solamente con la frase completa. Y que aparezca en el título, en el título del artículo, y que sea tal autor. Y ya abajo 16. Y ven que aparece PDF, aparecen bullying en el trabajo y su impacto en el desempeño de trabajo. Presionando donde dice PDF. Y lo debe descargar. Y aquí utilizamos Google Scholar y lo bajamos de lo que era originalmente 22.000 artículos al pedirle que sea la frase exacta y en el título como a 16, que se supone que sean los más relevantes. Así que, nada, es una manera de hacerlo. Entonces, Directory of Open Access Journals es otro que es una base especializada académica en la que todos los artículos indexados son de acceso abierto. Me disculpen, se me fue. Acceso abierto y se puede acceder a estos de forma gratuita. Que sería Directory of Open Access Journals. Deja ver si aparece artículos, bullying y performance. Le di search. Y hay 188 artículos de bullying y performance. Quiero que sea específicamente de ciencias sociales. Bajo a 32. Ok, estudios fenomenológicos, bullying. Y aquí ustedes vienen y seleccionan, por ejemplo, leer en línea. Y aquí está, esto fue download PDF. Y así ustedes utilizaron otra base de datos. Hay muchas más, solamente quiero demostrar algunos ejemplos. PubMed. Y ponen aquí, por ejemplo, avanzado. O ponen simplemente, vamos el bullying y performance. Ok, hay 33 resultados de bullying y desempeño. PubMed es más una base de datos más médica. Ah, y ya tiene, como que ya le había puesto que estuviera, se recordó lo que yo había hecho antes. Voy a darle reset para que esté como aparece normalmente. Aparecen 159. Ah, yo quiero que sea 2019. 2019, que sea el texto completo. Que sea gratis. Y quiero que sea libros o documentos, que sea metaanálisis, ensayos aleatorios. Nada, ahí hace 5 años. Y ustedes le siguen poniendo filtro. Y algunos pues están disponibles, otros no. Deja el primero. Deja buscar uno que aparezca bullying. Mm, sería nada. Ustedes siguen buscando, digamos el primero. Y en este caso, entiendo que no. Full free test. PDF. Y aquí lo encontraron ya. Y así sucesivamente. Ahí en EBSCO, voy a ir de nuevo, solamente para demostrar el ejemplo. Yo seleccioné dentro de EBSCO pues, el que era, pues, era SIG Info. Voy a ir de nuevo. Quiero que lo vean. Y antes de pasar al próximo punto, EBSCO o Sealed Products and Services, base de datos de investigación. Y acá yo seleccioné APA SIG Info. Deja segunda página.
APA Seek Info, pero podría ser, hay más, ustedes pueden buscar APA Seek Articles. Es otra base de datos. Y digamos que me interesaba aquí de nuevo bullying y desempeño. Y de nuevo me pregunta cuál es mi universidad, institución. No me pregunta ninguna evidencia de que trabajo ahí, cualquier persona puede decir. Y aquí ponen bullying y desempeño. Y las bases de datos muchas veces tienen hasta los mismos artículos en distintas bases de datos. Texto completo, peer review, que sea disponible, que sea del 2019 por lo menos, o 2020, vamos a dejarlo 2019. Y que sea solamente, esto muchas veces lo que más, que aparezca solamente en el título. Que ahora que sea lo más relevante, que bullying y performance aparezca en el título del artículo. Y aquí está 108. Y ahí están los artículos disponibles, presionan PDF. Lo tienen disponible, lo pueden descargar si lo quisieran. Nada, sí, quiero pasar a la próxima etapa, no quiero quedarme todo una hora aquí hablando solamente de bases de datos, pero así es como funciona el asunto. Escucharon ese ruido porque instalé de nuevo la, 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 la pizarra virtual, la tableta. Así que luego de localizar la literatura, localizar no quiere decir necesariamente todo lo que vas a leer, pero luego de localizar, digamos, la aguja en el pajar, esto que vieron, la aguja en el pajar, lo ven aquí, luego de localizar la aguja en el pajar o localizar la literatura, es importante evaluar y seleccionar críticamente la literatura que revisarás. Es necesario determinar si es una buena fuente y si es relevante, si es buena fuente y si es relevante para tu investigación en particular, para tu problema de investigación particular. Así que dentro de los miles y miles y miles y miles de estudios, digamos que identificaste como 50 que son, o vamos a decir que fueron como 70 que son posibles candidatos, y dentro de la aguja en el pajar, dentro de esos localizados, los evalúas y seleccionas críticamente, y a lo mejor de esos 70, pues quedaron 50 que finalmente se incluyen en el estudio. Así que lo verde, pues este sí, esto sí, este grupo no, dentro de los localizados. Y como yo sé cómo ir delimitando aún más, pues primero, es una buena fuente y depende tanto como sea posible de artículos publicados en revistas revisadas por pares. ¿Qué es esto? Pues, ¿por qué? Porque por lo regular las revistas que publican artículos revisados por pares tienen una junta editorial, un panel de editores, donde tienen un editor general o principal y tienen 2 o 3 revisores pares que revisan la calidad del estudio. Revisan y evalúan críticamente el manuscrito antes de que sea aceptado para su publicación. Les presento un ejemplo. Pues yo soy de Puerto Rico y una revista, la revista puertorriqueña de psicología, ustedes pueden ver acá, comprobarlo, aparezca acerca de junta editorial. Y ven, miren, esta revista puertorriqueña de psicología, pues sí, es confiable, tiene una editora general, editora asociada, tiene editor asociado, y hay varios revisores pares que se encargan de corroborar pues que cada manuscrito, antes de ser aceptado, cumpla con ciertos criterios de calidad en la introducción, métodos, resultados, discusión. Ahora, es importante dar prioridad a incluir artículos de investigación, también conocidos como artículos empíricos, donde se recopilan datos, se analizan y se interpretan esos datos. Da prioridad a incluir artículos empíricos en tu revisión de literatura. Y también se recomienda incluir tanto, sin importar si su investigación es cuantitativa o cualitativa, se recomienda incluir artículos con enfoques tanto cuantitativos como cualitativos en la revisión de literatura, porque pues, ayudan a atender distintas dimensiones del problema que va a estar examinando la literatura sobre un tema general, pues incluye investigación cuantitativa, cualitativa, mixta. Su problema específico, pues ya puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, la dimensión en que lo atiendas, pero recuerden, la literatura es un resumen escrito de
artículos, libros y otros documentos que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. Por lo general, hay una mezcla de investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas, y quieres dar la visión más apropiada posible del estado pasado y actual de la literatura que lleva a la necesidad de realizar su estudio. Así que eso es una buena fuente, y segundo, es una fuente relevante, y la relevancia puede tener distintos aspectos. Relevancia del tema. Si la literatura se enfoca en el mismo tema que el estudio que ustedes están realizando. La relevancia de participantes y lugar de investigación. La literatura, examinar los mismos participantes o lugares que deseas estudiar. Relevancia del problema y pregunta de investigación. Así que la literatura examina el mismo problema que propones estudiar. La literatura atiende la misma pregunta que pretendes atender. Relevancia y accesibilidad. ¿Se puede acceder a la literatura? Si respondiste que sí a estas preguntas, entonces la literatura es relevante para tu revisión de literatura. Relevancia de tema, participantes y lugar de investigación, problema y pregunta, y accesibilidad. Obviamente, no tiene que ser necesariamente toda. Puede ser que una fuente sea relevante por el tema y que otra sea relevante por el problema y por participante. Importante es que por lo menos con alguno de estos aspectos se justifique incluir literatura porque es relevante de algún ángulo. Si es relevante con todo, pues prácticamente una literatura obligada de incluir, pero no toda la literatura va a ser relevante con todas las dimensiones. Cuarto paso. Así que luego, primer paso, identificar términos clave. Segundo paso, localizar la literatura. Tercer paso, evaluar y seleccionar críticamente la literatura que será seleccionada para revisión. El cuarto paso consiste en organizar la literatura. Así que, ¿cómo organizamos la literatura? Primero, en este tiempo actuales en los que vivimos, la mayoría de los investigadores e investigadoras a través del mundo tienden a hacer literatura utilizando pues, medios electrónicos, internet, computadoras. Casi ya nadie, aunque todavía existe, ya no es lo principal basarse tanto en tomar notas a mano. Bueno, siempre cada quien tiene su estilo, pero lo predominante ahora mismo es lo electrónico, y se recomienda descargar y archivar documentos, ya sea artículos, libros, en archivos o folders electrónicos. Una organización que se recomienda es crear archivos con los nombres de los autores en orden alfabético. Por ejemplo, aquí pueden tener Aguirre, Baker, los nombres de los autores, y quizás Aguirre tiene 3 artículos, Creswell tiene 5, Demerauty tiene 3, de nuevo, Hernández tiene 10, Sue tiene 2, y quizás Aguirre colaboró con Creswell, pero aquí tenemos en los que Aguirre fue primer autor, en los que Creswell fue primer autor, y colaboraron con otras personas. Es una organización sugerida. Vean cómo en esta organización, estos son una cantidad de artículos, tenemos 3 más 5, 8, más 3, 11, más 10, 21, más 2, 23. Y aquí hay 23 artículos seleccionados de manera pues organizada. Entonces, también se recomienda, y este es un paso importantísimo, tomar notas y resumir estudios. Un acercamiento sistemático para resumir cada fuente de información es desarrollar un abstract de cada una. Esto es importantísimo. Un abstract es un resumen de los aspectos principales de un estudio o un artículo presentado de forma concisa, por lo general menos de 350 palabras. Se recomienda hacer tu propio abstract, no basarte en el abstract que está en el artículo para evitar cometer plagio. Uno parafrasea, uno interpreta cuáles son los distintos aspectos que uno incluirá en vez de poner copy-paste de lo que otra persona ha hecho. Y más en esta época donde hay mucha vigilancia hacia la falta de integridad académica por la inteligencia artificial, el ChatGPT, que las personas están como bien activas, bien alertas a que realmente fue el autor quien escribió el producto intelectual que está publicando. Así que continuamos con tomar notas y resumir estudios. Ven que dice continuación aquí. Pues, si vas a hacer un estudio, si vas a revisar, vas a resumir tomar notas y resumir estudios cuantitativos, se recomienda atender los siguientes aspectos. 1. Problemas de investigación. 2. Preguntas de investigación o hipótesis. 3. Procedimientos de recolección de datos. 4. Resultados de estudio. Y aquí tienen un ejemplo. Pueden verlo
Se lo pueden ver. Bueno, no que se ve, yo creo que se ve bastante bien. Pero lo que quiero que vean es que comienza siempre arriba como con una ficha, no sé, como una ficha bibliográfica, como una referencia que tiene autor, fecha, título y tiene la fuente o el journal o revista de la que proviene. Y se resume problema de investigación, 1, preguntas de investigación o hipótesis, preguntas de investigación o hipótesis, 2, 3, procedimientos de recolección de datos, 4, resultados del estudio. Es importante si son menos de 350 palabras y son 4 aspectos, esto es bien al grano, cada aspecto, por resumir, pues son menos de 100 palabras por cada aspecto, porque 100 por 4 serían 400 y por lo general se recomienda 350 palabras o menos para hacer este resumen, tomar notas y hacer resumen de artículos. Si el estudio es cualitativo, para hacer el abstract, vean cómo problema de investigación sigue siendo igual. Pero en vez de ser preguntas e hipótesis como investigación cuantitativa, es preguntas de investigación. En investigación cualitativa no hay hipótesis, no se hacen predicciones sobre relaciones entre variables. El procedimiento de recolección de datos sigue igual, pero en vez de ser resultados, se habla de hallazgos. Así que vean aquí, disculpen. En cuantitativo hay preguntas de investigación o hipótesis y resultados de estudio. En cualitativo hay preguntas de investigación sin hipótesis y en vez de resultados se habla de hallazgo. Y pueden ver cómo comenzamos con la ficha bibliográfica, autores, en este caso, la fecha, el título del trabajo y la revista. Y problema de investigación, preguntas de investigación sin hipótesis, procedimiento de recolección de datos y los hallazgos del estudio. Todo se supone que menos de 350 palabras. Y esto, si ustedes tienen, por ejemplo, tienen 15 artículos, pues van artículo 1, resumen, hacen esto 15 veces. Artículo 2 lo resumen, artículo 3 lo resumen. Siguen así, artículo 13 lo resumen, artículo 14 lo resumen, artículo 15 lo resumen. Y es importante tener este proceso sistemático de ustedes. Este paso es importantísimo, lo van a ver luego porque cuando lleguemos a otro paso más adelante. Pero tomar notas y resumir cada artículo. Luego que organicen la literatura, el próximo paso consiste en sintetizar la literatura que ha sido recopilada, organizándola por conceptos importantes y desarrollando un diagrama visual de la literatura. Así que voy a quitar esto. Así que sintetizar la literatura consiste en organizar la literatura por conceptos importantes y desarrollando un diagrama visual de la literatura. Esto es un mapa de la literatura. Y recuerden, la literatura, que es lo que presenta, la literatura describe el estado pasado y actual del conocimiento. Describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. Pues digamos que este es su tema de estudio. Tema de estudio, o vamos a decir que sí, tienes un tema macro. Tienes como un tema macro general. Tema macro más general. Tienes como tema 1, tema, vamos a decirle este tema 2. Tienes tema 3. Y este mapa de literatura ilustra el estado actual o pasado, el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. Tiene temas y tiene subtemas. Dentro de cada tema, pues tienes distintos subtemas A, B, C, D, E, para cada tema específico. Y al final se incluye como la brecha investigativa que su estudio está llenando. Mi estudio busca atender la justicia procedimental y cultura y se nutre del subtema A, del tema 1, formación B. Mi tema se nutre. Esta brecha investigativa surge de la interconexión o interdependencia de tema, la necesidad de estudiar justicia procedimental y cultura surge de interdependencia, tema 1, subtema A, motivos, tema 2, subtema, vamos a ponerle Z, subtema Z, outcomes, y tema 3, subtema, vamos a decirle X, toma de decisiones. Y en la interdependencia de estos 3 temas distintos, cada uno con su subtema, en la interdependencia del subtema A del tema 1, del subtema del subtema Z del tema 2 y del subtema X del tema 3,
surge la necesidad de realizar mi estudio. Y así, revisión de literatura, resumen escrito de artículos, libros y otros documentos que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. Y aquí, luego de escribir el estado actual del conocimiento, yo decido, pues, a partir de lo que existe, si se interconectan estas tres áreas, pues tienes un vacío que nadie ha hecho. Entonces, ¿qué es un mapa de literatura? Acaban de ver, es una figura o dibujo que muestra el estado pasado y actual de la literatura de investigación. Esta representación visual es útil para identificar cómo se interrelacionan los temas principales en la literatura y cómo puede ayudarte a determinar cómo el estudio propuesto añade o extiende la literatura existente en lugar de duplicar estudios anteriores. Así que ustedes vieron, aquí se resume el estado pasado actual de la literatura acerca del tema y se ve como quizás estos temas entre sí no se estudiaron. Estas líneas establecen cada tema, se asocia con estos subtemas específicos. Y quizás entre los temas específicos no se asocian entre sí, pero sí que era un estudio que interrelaciona estas distintas áreas. Nada, esto se puede seguir atendiendo cada vez más complejo, pero vean cómo se asocian distintas variables, distintos subtemas dentro de cada tema también. Pero lo importante para esto es, este es el dibujo, este es el estado pasado actual de la literatura, y aquí este es el vacío que mi estudio llena, la interdependencia de estos subtemas dentro de cada tema específico. Entonces, hay diseños de mapas de literatura, pues hay diseños de mapas de literatura que son jerárquicos, como el que ustedes vieron, circulares, jerárquicos. Otro mapa jerárquico, como el que ustedes vieron, aquí, necesidad para programas de enseñanza que sean responsivos culturalmente. Y tiene tema 1, estudiar extranjero, tema 2, estudiar Estados Unidos. Y aparece, pues, es jerárquico porque son temas, está como el título, el tema macro, y tienes tema 1, tema 2. Y aquí tienes los subtemas, subtema A, puedes decirle, subtema B, aquí como subtema B, C, y aquí se identificó la necesidad del estudio, que tiene programas extranjeros, Estados Unidos, y se identifica que hace falta necesidad de estudiar en los programas extranjeros, como hay programas extranjeros donde se habla en Estados Unidos, pues se tiende a hablar inglés, obviamente, pero hay programas extranjeros que se habla inglés y también, digamos, en el extranjero, digamos que estás en Alemania, pues no se va a hablar necesariamente inglés, pues tienes que aprender a hablar alemán. Pues lo que pregunta es, en culturas que no hablan inglés, en programas extranjeros, pues también se ayuda a fomentar la responsabilidad cultural, o programas que sean culturalmente responsivos. Y aparece el estudio, lo común es que en el mapa de literatura se incluye en la parte de abajo. Vean como en dos estudios distintos se incluye en la parte de abajo. Este fue un mapa jerárquico. También hay mapas con diseño circular y es el mismo tema. Estudios en el extranjero, vean que son los mismos temas, mismo estudio. Lo único que aquí se representa de manera circular. El mapa de literatura refleja el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio, pero con circular. Aparece el ciclo más grande, es programas extranjeros. Ciclo más grande, programas de Estados Unidos. Y aquí pues tiene los temas, como habíamos dicho, esto sería como tema 1, digamos. Aquí tienes tema 2. Y aquí tienes los subtemas A, B, C, subtemas D, digamos, E, F. Y aquí, de Personal Insights, ven que dice Personal Insights, y aquí decía Personal Insights también, apuntaba a la necesidad del estudio. Y acá, aparece arriba, cambia. Hubiese sido mantenido la consistencia, se hubiese puesto abajo, pero necesidad de mi estudio propuesto dentro del estado actual, pasado de conocimiento, mi estudio ayuda a llenar este vacío. En estudios extranjeros que no hablen inglés, se sigue fomentando la responsabilidad cultural. Me disculpo si dije mal el tema, solamente quería dejar como un ejemplo. Entonces, algunas guías generales para desarrollar un mapa de literatura son los siguientes. Ya ustedes vieron mapas de literatura. Dice, identifica términos clave para tu tema y posiciónalos en la parte superior del mapa. ¿Ok? Y esto, por ahora, términos claves para el tema y posicionarlos en la parte superior del mapa,
No lo hizo nadie. Ok. Ahora, clasifica la información de tu mapa en 3 o 4 áreas temáticas relacionadas o familias de estudio. Estas áreas temáticas probablemente serán secciones importantes en una revisión de literatura escrita. Esto sí lo hicieron. Clasificaron la información del mapa. Ven aquí en 3, área 1, 2, 3 áreas relacionadas. Estos son familia de estudios 1, familia de estudios 2, familia de estudios 3. Si áreas relacionadas, percepción, formación de percepción de justicia, efectos de justicia, justicia en el cambio organizacional. 3 áreas de familia y 3 áreas temáticas. ¿Ok? Y esto es importante porque estas áreas temáticas, digamos, área temática, vamos a ponerlo aquí. Esta área temática, Justice, Perception, Formation, va a ser como un subtema, tema 1, que va a tener subtema, motivo. Y resumes lo que dijo Tyler. Subtema, conocimiento. Y resumes lo que dijo Chape. Climate. Y siguen así. Y después viene Justice Effect. Y vas por Outcome. Trust. Y vas por cada uno de los subtemas. Y después viene Justicia en cambio organizacional. Justicia en cambio organizacional. Justice in Organizational Change. Y vas por Explanations. Y vas por cada una. Hasta que... lo que quiero decir es que este mapa que refleja el estado... Describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio de manera visual. Ayuda luego a hacer el escrito. Entonces, provee una etiqueta o label para cada caja. Esta etiqueta será útil como un encabezado en tu revisión de literatura escrita. Pueden ver que cada caja tiene su título, su etiqueta, su label. ¿Ok? Desarrolla el mapa de la literatura en tantos niveles como sea posible. Algunas ramas del dibujo estarán más desarrolladas que otras debido a la extensión de la literatura. Y en tantos niveles como sea posible, pues este es el que habla como en mayor detalle. Pueden fijarse que hay niveles que están más desarrollados que otros. Aparece, por ejemplo, en efectos de justicia. Pueden ver en efectos de justicia hay interrelaciones como cruzadas de organizational citizenship. Se asocian todas se asocia prácticamente con todas, con todos estos subtemas. Mientras que en las demás familias o áreas temáticas se asocian solamente con el área principal. Cada subtema se asocia solamente con el área principal. Pero en Justice Effects está más desarrollado porque pueden ver que se asocia, hay líneas que conectan hasta los mismos subtemas. Y aquí en Justice in Organizational Change también explanations. Por ejemplo, tanto Justice en general, esta variable se asocia con nada, lo que quiero decir, más que nada en esta, vamos a dejarlo aquí. Estos subtemas están más desarrollados, lo que quería decirle. Y el consejo es desarrollar el mapa de literatura en tantos niveles como sea posible. Algunas ramas del dibujo estarán más desarrolladas que otras debido a la extensión de literatura disponible. Entonces, indica tu estudio propuesto que extenderá o añadirá a la literatura. Pues, por lo general, una caja en la parte inferior de la figura que diga mi estudio propuesto. Esta caja puede indicar un título propuesto, una pregunta de investigación o problema de investigación. Es importante dibujar líneas conectando el estudio propuesto con otras ramas en la literatura. De esta manera estableces cómo tu estudio extiende o añade a la literatura existente. Y pueden ver que aquí hay aunque está arriba, se asocia, aquí, el estudio propuesto aparece en la parte de abajo. Es un vacío que necesita atenderse en la literatura, se asocia con estas ramas. Acá, estudio propuesto se asocia con estas ramas. Con esta, con esta, con esta. Pero se incluye lo que quiere decir el mapa de literatura. Yo estoy introduciendo mi estudio a esta literatura que ya existía. Así que, en resumen, el mapa de literatura ayuda a sintetizar la literatura en lugar de simplemente reportar los estudios uno por uno. Le da un orden. Yo quiero conocer, dame una imagen
Si yo sé que la literatura es, vuelvo a repetir la definición, valga la redundancia, yo sé que la literatura, la revisión de literatura es un resumen escrito de artículos, libros y otros documentos que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio, lo sé, pero visualmente, dame una imagen que refleje ese estado pasado o actual del conocimiento acerca del tema de estudio. Dame un orden. Y el mapa de literatura ayuda a crear esta síntesis al identificar los temas principales de la revisión de literatura. ¿Ok? Temas principales de revisión de literatura. 1, 2. ¿Ok? También la investigación que se ha realizado acerca de un tema. Investigación que se ha hecho. Ok, investigación. Este tema, investigación, 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 investigación que se ha hecho acerca de un tema. Y las brechas o vacíos investigativos actuales. ¿Qué vacíos investigativos hay actuales? Pues mi estudio. Así que mapa de literatura busca crear esta síntesis al identificar los temas principales de la revisión de literatura, así como la investigación que se ha realizado dentro de cada tema principal y las brechas investigativas actuales que mi estudio pues, va a llenar. Entonces, paso 6, ya luego de haber pasado por todos los pasos de identificar términos clave, localiza literatura, evalúa y selecciona críticamente la literatura que seleccionarás, organiza literatura, sintetiza literatura. El paso 6 consiste en escribir la revisión de literatura. Y pueden ver que, aunque en la literatura, es lo verde, lo que ven en verde es la revisión de literatura, pero así se ve más o menos en el contexto del escrito, de la propuesta. Está el título, planteamiento del problema, revisión de literatura, la próxima clase, declaración de propósito, preguntas de investigación, resumen de investigación, y después vendría el método de investigación. Así que en la revisión de literatura es importante que te familiarices con el manual de publicaciones de la APA, en mi caso, o del manual que MLA si estás en otra disciplina, pero en psicología, esta clase de métodos de investigación, la psicología industrial organizacional, aunque también es útil para personas que estén haciendo investigación en general, solamente que los ejemplos van a ser más de industrial, pues el manual de la APA provee una estructura para citar referencias, etiquetar encabezados, ponerle labels a encabezados, construir tablas y figuras para un informe de investigación académica. Por ejemplo, vamos a ir por parte. Referencias, dije referencias, ¿verdad? Pues referencias al final del texto se incluyen al final del manuscrito y en formato APA están a doble espacio y ordenadas alfabéticamente por autor. Así que pueden ver, aquí hay 4 referencias distintas y las referencias de estilo APA están a doble espacio. Incluyen las palabras, incluyen autores, autoras, que la pregunta es ¿quién? La fecha, que la pregunta es ¿cuándo? Tienen el título, que es el qué. Y tienen pues la fuente, vamos a llamarle la fuente, la revista, que es dónde se publicó. Y eso se sigue repitiendo pues por la referencia 1, la 2, la 3, la 4. Todos estos son libros que son en los que me fundamento muchas veces para crear estas clases. Y también pues para artículos pues se sigue más o menos estas preguntas, solamente que la organización tiende a ser un poco distinto. Entonces, estos fueron referencias al final del texto. Referencia al final del texto. También hay referencias dentro del texto y son referencias citadas en un formato breve dentro del cuerpo del texto para dar crédito a los autores, evitar cometer plagio. Así que pueden decir Rogers 94 comparó tiempos de reacción para atletas y no atletas en escuelas intermedias. Acá, esto es un solo autor, una sola referencia. También puede haber casos en donde uno cite más de una referencia. Y, por ejemplo, estudios pasados de tiempo de reacción y reporta Google 84, punto y coma, un semicolon, Rogers 94 y después otro semicolon y Smith 89. Importante, esto está en orden alfabético. Cuando van a incluir múltiples autores separados por punto y coma, semicolons, pues Google, pues G, Rogers R, Smith S. Después G,
HLS. Así que por orden alfabético, cuando hay múltiples autores. Ya en la séptima edición de la APA también, importante tener en claro, bueno, séptima edición de la APA, desde la primera cita, si son 3 o más autores, 3 o más autores, ya se incluye el et al como y colegas, por ejemplo, fulano y colaboradores si son más de 2024. Ahora, los niveles de encabezados en una investigación académica y una revisión de literatura proveen subdivisiones lógicas del texto. Según la APA, hay 5 niveles de encabezado. Tienes nivel 1, que son el título del trabajo, la sección de métodos, resultados, discusión. Y comience, está centrado en negrita, y title case, que es las primeras letras de las palabras principales, van en mayúscula. Sería, por ejemplo, digamos, no quiero coger mucho espacio, pero nada, van a ver un ejemplo ya mismo, van a verlo. El segundo nivel es a la izquierda en negrita y title case de nuevo, como las primeras letras principales en mayúscula. Tercer texto, a la izquierda, negrita pero itálico y title case de nuevo. Cuarto nivel, indentado en negrita, en title case, termina con un punto. Y el texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. Quinto nivel, indentado, negrita, itálica y title case de nuevo. Termina con un punto y el texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. Pueden ver aquí. Voy a darles un momento. Voy a ir bajando para que puedan darle pausa si ustedes desean. Esto está en el manual de la APA. Y pueden ver que el título el título es nivel 1. Esto es con nivel 1, el título. Nivel 2, pues encabezado luego de la introducción. Nivel 1, método de nuevo. Participantes, pues es como nivel 2, medidas nivel 2. Y aquí el instrumento específico dice medidas en general nivel 2, pero instrumento específico nivel 3. Ahora, indicadores socioeconómicos de autoestima nivel 4. Dentro de indicadores socioeconómicos de autoestima, Producto Doméstico Bruto por cápita, nivel 5. Índice de desarrollo humano, nivel 5. Por lo general, en mi disciplina, en psicología, se tiene que utilizar como 3 niveles, como máximo 4. Yo entiendo que como que nunca o muy pocas veces he tenido que utilizar 5 niveles. Pero estos son los 5 niveles de encabezados formales según la APA, el manual de estilo APA, la séptima edición. Entonces, estrategias para escribir una revisión de literatura, pues está en la extensión de la literatura. Primero, se tiende a escribir típicamente de 10 a 30 páginas y es importante dar prioridad a revisar estudios recientes, dependiendo del tema. Si se ha examinado poca literatura acerca del tema, pues puedes ir como 10 años, se considera reciente. O si es una literatura que hay bastante escrito, los últimos 5 años. Una excepción son estudios clásicos porque influenciaron en el pasado y continúan influenciando en el presente la literatura pues de la última década. Entonces, también se recomienda redactar una sección de desarrollo teórico. ¿Y qué es esto? Pues principalmente para investigaciones más cuantitativas, aunque en lo cualitativo también se recomienda en cierto nivel tenerlo, pues ese desarrollo teórico pues va a guiar cómo se va a desenvolver luego la literatura. Una teoría, pues las teorías se utilizan para explicar y predecir relaciones entre variables en lo cuantitativo. Y ustedes, pues a partir de esa teoría, pues pueden seguir después un hilo conductor lógico para establecer las subsecciones de la revisión de literatura. Desde una perspectiva más cualitativa, se tiende a ver el desarrollo teórico más como esos lentes, se llama de distintas maneras: perspectiva teórica, marco teórico, base teórica. Y lo que se convierte en lo cuantitativo es en la teoría que estás utilizando para derivar las hipótesis, para explicar, predecir las relaciones entre variables, cuantitativo. En lo cualitativo es más de explorar y entender el significado que individuos atribuyen a sus experiencias o a problemas sociales o humanos. En lo cualitativo tiende a ver más como unos lentes, los lentes con los que vas a ver el mundo. En este estudio, pues sí, me baso, es un poco, hay espacio para lo que se conoce como
como reflexividad. Ustedes dicen, me baso en esta teoría, pero también me posiciono y tengo estas experiencias en mi formación y ustedes, como investigadores cualitativos, pueden aprovechar una sección en una sección para exponer sus propias posturas, sus propios sesgos, digamos, o cómo su visión de mundo ante este problema de investigación o esta revisión que ustedes van a estar atendiendo. Así que, principalmente lo cuantitativo es donde tiene más importancia en la sección de tener una teoría bien explícita para el estudio. Es una de las formas más rigurosas de hacer investigación cuantitativa, basarse en una teoría que sea también la que dirija la revisión de literatura y las hipótesis que se van a establecer. Así que un script, un guión para la sección de teoría cuantitativa, recuerden, esto es más cuantitativo, puede seguir estas oraciones. La teoría que voy a utilizar es, pon nombre de la teoría, fue desarrollada por, identifica quién creó la teoría, y fue utilizada para estudiar originalmente, y nada, incluye qué estudios aplicaron la teoría, para qué se utilizó. La teoría indica e identifica pues, las proposiciones, hipótesis principales de la teoría. Y después, esto es en general, y después en específico, aplicado a mi estudio, esta teoría mantendría que yo esperaría que mi variable independiente tal, nómbrala, inferenciaría o explicaría la variable dependiente tal, porque, pues siguiendo la lógica de la teoría, y exponen su motivo. Y pueden notar que puse esto, puse el desarrollo teórico, cuando estábamos en la revisión de literatura, comenzando. Principalmente un estudio cuantitativo, en lo cualitativo podría ser más, tiene muchos nombres, perspectiva teórica, y en vez de basarse en una teoría establecida, pueden decir, pues sí, me baso en este mi trasfondo, y aprovechar un espacio puede ser para reflexividad. Es que no hay un plan prescrito, simplemente los mitos, esto es más fuerte para lo cuantitativo, el desarrollo teórico, no es prescriptivo incluirlo en lo cualitativo, aunque también se sugiere a veces incluir un desarrollo teórico, pero en vez de como predicciones, es para explicar y predecir relaciones entre variables, y poner desarrollo teórico como los lentes a través de los cuales yo estaré viendo este problema de investigación. Es darle un giro, pues obviamente, más de explorar, entender, interpretar. Entonces, hay varios tipos de literatura, de revisión de literatura. Hay revisiones de literatura que son temáticas. En esta literatura, el investigador o investigadora identifica un tema y cita brevemente la literatura para documentar este tema. Este acercamiento solo se discuten las ideas principales o resultados de estudio en lugar de describir detalladamente cada estudio. Así que voy a quitar esto. Así que revisión de literatura temática, pues lo que se hace es que pueden ver en esta parte, dice, pueden ver que se está examinando, se está revisando el tema de la identidad racial. Y lo que hacen es que en vez de ir autor por autor, lo que se discute brevemente el tema de identidad racial, según lo que dijeron Helms en el 90 y 94 y Mitchell y Dell en el 92. Sí pero lo importante es que esto es más integrado. La revisión de literatura temática, pues lo que hace es que cada tema va directamente como a un resumen de lo que han hecho distintos investigadores. Integra en la revisión de literatura temática, uno integra lo que distintos investigadores han dicho sobre ese tema. Digamos que un tema de identidad racial, en un solo párrafo, citaste una referencia, dos referencias, tres referencias, cuatro referencias en un solo párrafo, porque integraste lo que dijeron estos investigadores. Hay otros tipos de revisión de literatura que son los que vamos a estar trabajando y es un poco más para principiantes, vamos a ser honestos. Es literatura de estudio por estudio. Pues, como quiera, en este caso el investigador o la investigadora provee un resumen detallado. ¿Se acuerdan del resumen detallado que hicieron en el abstract? Organizando la literatura, de tomar notas y resumir los artículos en abstract de 350 palabras. Pues ahora, este es el momento, si vas a utilizar literatura de estudio por estudio, donde se provee un resumen detallado de cada estudio, agrupado bajo un tema amplio. Así que
digamos que tenía 15 referencias, pero esas 15 referencias estaban en tema A, B, C, que habían 5, 5 y 5. Pues en el tema A, pues va a resumir las 5 referencias uno por uno que se asocian con ese tema. En el tema B va a resumir las 5 referencias que se asocian con ese tema. Y en el tema C va a resumir las 5 referencias que se asocian con ese tema de las 15. Este resumen detallado incluye los elementos del abstract que se identificaron al organizar la literatura. Paso 4 de organizar la literatura. Y pueden verlo acá. Voy a darle zoom de nuevo. Voy a darle zoom. Y una literatura de estudio por estudio lo que hace es que va y dice, pues Brown y colaboradores emplearon la escala de identidad racial blanca para medir y van problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuáles son los métodos de recolección de datos? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son los resultados? Y vas por el primer estudio. Y después, similar a lo que hizo el primer autor, el segundo autor hizo esto. Pero es casi, no es un copy-paste exacto, pero esos 350 palabras que ustedes escribieron de cada artículo, pues ustedes van por cada... Ok, tema 1. Tenía tema 15 referencias que se subdividían 5 referencias para cada tema. Pues digamos que Brown era Brown y sus colaboradores 96 eran la primera referencia. Y del tema 1. Pues ahora van a Neville y colaboradores 96 y siguen así con el 2, el 3, autor 3, 4, 5 y después el tema 2 hace lo mismo, autor 1, 2, 3, 4, 5, después el tema 3, autor 1, 2, 3, 4, 5 y siguen así paso por paso con cada autor. Así que, ¿por qué esto es un poco más para principiantes? Porque para hacer la revisión de literatura temática se asume ya pues que podrías haber hecho esto cada uno por separado, y la temática lo que haría sería la revisión de literatura temática. Lo que haría es que imagina que ya escribiste los 5 por separado, estudio por uno, los resumiste cada estudio, y la temática en vez de ser cada uno separado pues incluyes, mira, el 1, 2, 3, 4, 5 y los pusiste en un solo párrafo. La revisión de literatura temática por eso tiende a ser más breve. Es más breve porque integra lo que estaba más largo, lo integra en un formato más corto. Por eso es que ustedes ven que a veces ustedes dicen, pero ¿por qué 10 a 30 páginas? Y es porque hay distintas maneras de hacer literatura. Estaba buscando lo de 10 a 30 páginas. Así que digamos, por ejemplo, que si fuera lo que aparece 10 páginas en revisión de literatura temática, si lo hubiese separado en los artículos individuales, obviamente son artículos individuales organizados dentro de temas específicos, pero hubiese sido 30 páginas, solamente que aquí está todo más condensado, más específico, todo interrelacionado. Aquí pues vas en detalle en cada estudio, obviamente vas a escribir más páginas. Hay distintos estilos de hacer literatura. Entonces, luego de decidir qué literatura vas a realizar, pueden ver acá, quiero que vean la imagen del principio. Es importante terminar vas por cada tema. Terminar la revisión de literatura con resumen de literatura y algún tipo de brecha investigativa. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué? Todavía no terminó. Así que, resumen de literatura y brecha investigativa. Primero, resumen los temas principales de la revisión de literatura. ¿Ok? Cuando terminas prácticamente de todos los subtemas, tenías tema 1, 2, 3. Terminaste todos los temas generales, pues ahora toma pues hacer como un resumen en general en un párrafo, digamos un párrafo o 1 o 2 párrafos que resuma los temas principales de la revisión de literatura, o un párrafo para cada tema principal, ¿ok? Un párrafo para el tema 1, para el tema 2,
para el tema 3. Resumirlo todo en un párrafo. Después, sugerir razones por las cuales la literatura actual es deficiente. Ok, volvemos, es parecido al planteamiento del problema. Que primero, resumen los temas principales, ok, de revisión de literatura, está bien. Pero luego sugiere razones por las cuales la literatura actual es deficiente, pues es como volverle a darle énfasis a las deficiencias enumeradas en el planteamiento del problema. Y tercero, describe brevemente cómo el estudio propuesto añade al conocimiento, llena una brecha investigativa del problema de investigación. Es como volver a darle énfasis a la justificación para el estudio establecida en el planteamiento del problema. Así que siempre hay como desde del inicio del planteamiento del problema hacia el fin, tiene que haber una secuencia lógica. De cierta manera, no sé qué, tiene que haber como una secuencia lógica entre planteamiento del problema, revisión de literatura y después método, resultado, discusión. Y acá, lo que quería decirle, esta es una sección de un artículo que pues comenzó, es como hacer un resumen de lo que se ha investigado. Así que vamos a decir, por ejemplo, mira, si el autor establece en este ejemplo, el autor establece 3 temas. Así que decía, los factores que influencian la facultad para que sea productiva, para que sean investigadores productivos, que se encuentran en una literatura, sugieren 3 temas. Productividad temprana, mentoría y sistemas de apoyo. Para esto fue como un resumen. Estos factores, aunque son importantes, no atienden el tiempo que la facultad necesita para realizar investigación. Como hubo un resumen, hubo como una deficiencia, y pues ahora falta como la justificación. Cuando la facultad tiene tiempo disponible para investigaciones científicas e investigaciones, esto ayuda a encontrar su atención, ofrecer pues, mayor tiempo a la investigación, remover distracciones que pueden sacar su atención de la investigación. Y lo que están tratando de hacer es como, de manera sutil, es como justificación del estudio de cómo el tiempo es un factor importante. Nada, pero fue como un resumen de eficiencia, justificación. Obviamente, esto es un pequeño párrafo. Uno haría, pues escribiría un poco más de resumen, un poco más de eficiencia, un poco más de justificación. Entonces, aspectos claves para aprender al realizar una revisión de literatura, pues obviamente que es una revisión de literatura y yo sigo repitiendo obviamente qué significa resumen escrito de artículos, libros y otros documentos que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio. ¿Por qué es importante la revisión de literatura? Pues porque documenta, justifica la importancia del problema de investigación dentro de un tema general y que me interesa examinar este problema específico dentro, me interesa estudiar este problema de investigación específico dentro del tema general, pero yo digo, no es por capricho, sino que yo identifiqué literatura que había sobre el tema, identifiqué literatura que describe el estado pasado y actual del tema, y a partir de la literatura existente, pues yo puedo identificar que sí, este vacío que yo quiero examinar todavía no era un área uncharted, era un área como sin explorar, y basándome en esta lógica, pues documento o al citar estudios anteriores o justifico la importancia de que sí, este problema de investigación no duplica otros estudios anteriores, añade, extiende la literatura existente, ayuda a resolver una contradicción, a aportar un vacío en la literatura. Así que es importante porque justifica o documenta el problema de investigación, la importancia del problema de investigación. Y comprender los 6 pasos al realizar una revisión de literatura, pues está identificar términos clave, localiza literatura, evalúa y selecciona críticamente la literatura que revisarás, organiza literatura, muy importante, hace el abstract de menos de 350 palabras del problema, de las preguntas de investigación o hipótesis, de los procedimientos de recolección de datos y de los resultados o hallazgos, sintetiza la literatura y por último escribe la literatura, ya sea que utilices un acercamiento más temático, una revisión temática, que es un paso un poco más avanzado, o una revisión de estudio por estudio, que muchas veces es el primer paso antes de un estudio temático. Para esta clase, pues, principalmente se recomienda todavía comenzar con un estudio, hacer la primera revisión de literatura que sea estudio por estudio. Así que nada, espero que esta clase haya sido útil, les agradezco por su atención y espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Muchas gracias.
Disculpen. Estas son las referencias. Y para la próxima clase es el capítulo 4 de Creswell y Wetterman, especificar un propósito y preguntas o hipótesis de investigación. Así que fue un pequeño blooper, pero ya, ahora sí terminamos. Gracias por la atención. Bye.